Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente hoy sí ya vamos a entrar de lleno en este increíble evangelio. Espero que hayan tenido la oportunidad esta semana de empezar con las lecturas para que así nuestra discusión se haga más amena, más rica, ¿ok? Entonces, para estas sesiones vamos a empezar con una oración. Después vamos a hacer la lectura del Evangelio, los capítulos que vamos a cubrir. Después vamos con la presentación, un poco la explicación. Luego tomamos el descanso y después hacemos la discusión en grupo de las preguntas de la tarea, ¿ok? Entonces asegúrense de que siempre van a traer sus notas, su Biblia y bueno, se escriban las notas aquí o en un cuaderno adicional, lo que sea, ¿no? Para que estemos listos y saquemos todo lo mejor de esta sesión, ¿listo? Entonces, hoy en la primera sesión vamos a cubrir los capítulos 1, 2 y 3 de este evangelio. Vamos a... Una para acá, ¿no? Él es nuestro baterista. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿No es él? Entonces creo que tocas tú. Las puertas. ¿Él no está en el coro? Sí. Sí, entonces creo que tocas tú. Ah, no solo canta pandereta. El otro es el que Ah, ya lo perdió. Una para acá, ¿Por tu otra? sí, Ah, es ok. que la llave. ¿Tienes que sales? ¿Tienes una puerta? No, está bien, pues, ¿tienes más saliendo? Para ti, para ti. Entonces abres la reja y la puerta que está siguiente, juntito la reja. ¿Tú eres la que toca el piano? ¿Sí? ¿Ah? Sí. No, para... ¿Algunos bebés papel? ¿Tu hermana también? ¿Mi hermana? ¿Tu hermana también no tiene? Sí tengo, pero ella no, ¿no estabas tú? No, ¿Ya? ella todavía está. ¿Alcanzó para todos? Sí. Bueno, esta es una ayuda ahí para más adelante, ¿ok? Entonces, empecemos pues. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta noche te damos gracias por tenernos aquí presentes, te damos gracias por todas las familias representadas. Y te pedimos tu sabiduría, tu luz, y que el Espíritu Santo se remueva ante nosotros para que nuestro corazón esté listo a recibir tu palabra, a recibir tu presencia. Hoy en particular, con la compañía de nuestra Santa Madre la Virgen María, incluso Juan el Bautista y todos los otros, que nos ayudan de ejemplo, de intercesores y de modelos de cómo llevar nuestra vida. Ayúdanos y dirígenos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a empezar con Lucas capítulo 1. Evangelio según San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido, yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que habían tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel, y estuvo durante 5 meses encerrada, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer se llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios.
Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Y dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al 8º día fueron a circundar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: No, se ha de llamar Juan. Le decían: No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: Pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado su fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza, el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra de Dios. El Santo Evangelio
San Lucas. No hay necesidad de introducción, simplemente continúa ahí con el capítulo 2. Por aquellos días salió un directo de César el Augusto, ordenando que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Habían todos a registrar cada uno en su ciudad. Subió también José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba allí, se les cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del sueño. La gloria del Señor se envolvió en luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel a una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, a quienes Él se complace. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decidían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se los habían dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarles, se le puso el nombre de Jesús, el que le dijo el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días en que había de purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús para presentarle al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se decía en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes que haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu,
vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados a lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, a su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día en ayunos y oraciones, presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y en la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volver ellos pasados los días, el niño Jesús quedó en Jerusalén. Sin saber sus padres, creyeron que estaba en la caravana. Hicieron un día de camino y les buscaban entre los parientes y conocidos. Pero no al encontrarlos, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban desconcertados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y él les dijo: ¿Y por qué me buscan? ¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente a todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante todos los hombres. Palabra de Dios. ¿Puede agregar algo? Estamos leyendo a San Lucas. ¿Lucas conoció a Jesús? No lo conoció a Jesús. ¿Conoció a quién principalmente?
a la mamá y a quién más. ¿Con quién caminó San Lucas todo el tiempo? Con Pablo. La historia, o sea, es importante que comprendamos que ¿cuántos evangelistas tenemos? El primero, Mateo, segundo Juan, y Lucas. ¿Quiénes escribieron sobre el nacimiento de Jesús? ¿Y cuál otro? Mateo. O sea, ellos dos solamente escribieron el nacimiento de Jesús. Lo que leyeron estos dos personajes, ahorita nuestros dos amigos, compañeros, es lo que Lucas fue a entrevistarse con la Virgen María, invitado por Pablo. Le dijo Pablo en Antioquía, le dijo, oye, es que hay muchas cosas de Jesús. Dice, oye, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es fulano, sutano, mengano. Mira, te voy a presentar a Pedro. Hola, Pedro, ¿quién eres? Es que quiero saber de Jesús. Y después de Pedro dijo, bueno, vamos a ver a María. Y todos estos dos capítulos son únicos. Esos dos capítulos que leímos hace rato fue lo que Lucas habló con María. Ahora, yo lo que ya voy a leer, ya lo escribió también Marcos y Mateo. O sea, ya se integra. Predicación de Juan el Bautista. En el año 15, en el imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Ituera y de Tracontidia, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra a Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión, y no anden diciendo en su interior: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está echada el hacha, puesta la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y la gente se preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: no exijan más de lo que les está fijado. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no era el Cristo. Y declaró Juan a todos: yo los bautizo con agua, pero están a punto de llegar el que es más fuerte que yo, y a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el rastrillo para limpiar su cosecha. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Prisión de Juan el Bautista. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Todo el pueblo se estaba bautizando, y ya bautizados se hallaban en oración. Se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal,
como una paloma, y vino una voz del cielo diciendo: eres mi hijo, y hoy te he engendrado. La genealogía de Jesús. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nanjai, hijo de Bahaz, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josoc, hijo de Jodá, hijo de Joanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mena, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salá, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Nabni, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mareer, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, y hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, entonces empezamos hoy con Lucas y empezamos con los 3 capítulos que son como los más largos y nos dan toda la introducción a lo que es la vida de Jesús, ¿ok? Entonces, de una vez les doy el proyecto de la clase. O se aprenden toda la genealogía de Jesús o me traen la suya. Hasta Adán también. Cualquiera de las dos. Fácil. Bueno, entonces empecemos, ¿ok? Empecemos. Como decía Gerardo, es importante, esos 3 capítulos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos presentan toda la introducción a la vida de Jesús. ¿Qué pasó desde antes, incluso de que Jesús fuera concebido en el vientre de María? Entonces, ¿por qué es esto importante? Lucas, como hablábamos la semana pasada, es un doctor, le gusta la historia, es muy educado y quiere contar todo de la manera más cercana a lo que pasó. Y él entiende que la persona de Jesús pues es importante desde el principio hasta el final. Y entonces quiere presentarnos todo. Y en principio, si leyéramos a Lucas como un libro independiente, pues bueno, todo sería un poco lógico, ¿verdad? Un poco lógico, pero cuando lo leemos en el contexto bíblico, empezamos a ver que todo lo que nos está contando Lucas era el cumplimiento de algo que se había dicho antes, de alguna profecía que se había dicho antes, de las palabras que alguien antes había utilizado en el Antiguo Testamento con proyección hacia Jesús. Ahora Lucas nos las presenta con Jesús mismo, ¿ok? Con Jesús mismo. Entonces, durante estos estudios vamos a ver eso, vamos a ver estas referencias al Antiguo Testamento y cómo todo se hace realidad en Jesús. Esto como se llama como una recapitulación. Por ejemplo, vemos esta recapitulación, después vamos a ver la próxima semana en las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo esas tentaciones de Jesús en el desierto en esos 40 días pues recapitulan los 40 años del pueblo de Israel cuando estaban vagando por el desierto y cómo las tentaciones que sufrió Jesús fueron básicamente las mismas por las cuales pasó Israel, con la diferencia de que en Jesús vemos la obediencia y vemos la manera correcta de tratar con todas estas circunstancias en nuestra vida. Entonces, caminar por el Antiguo Testamento para cumplirlo es lo que hace Lucas, ¿ok? Eso es lo que nos presenta Lucas en esta recapitulación.
¿Y con qué empieza? Empieza con la anunciación, ¿verdad? Y aquí en estas lecturas vemos realmente dos anunciaciones, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta que hubo dos anunciaciones? ¿Cuál fue la primera? Zacarías. Zacarías fue la primera anunciación. Él es un hombre ya mayor, ha estado casado un buen número de años y no ha tenido hijos. ¿Ok? Y viene el ángel y le dice las mismas palabras que a María. No tengas miedo y vas a tener un hijo, ¿verdad? Pero Zacarías es un hombre, y es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Y entonces, ¿cómo le contesta al ángel? Llevo 30 años, llevo 40 años en esto, y nada de nada. Ahora sí me vas a decir que va a tener un hijo, ¿verdad? Entonces Zacarías contesta desde la duda. Desde cómo así, cómo es que Dios va a trabajar, ¿será que sí puede, será que no puede? Y Zacarías contesta desde la duda. Y el ángel, obviamente, entiende y le ve el corazón, y por eso recibe esa penitencia, ¿verdad? Ok, entonces no vas a poder hablar, ¿hasta cuándo? Hasta que nazca tu hijo. Pero con María en la anunciación, ella contesta desde otro punto a las mismas palabras, ¿ok? María, sabemos por los evangelios apócrifos son aquellos que no hacen parte de la Biblia, en particular hay uno que escribió Santiago, y aunque no hacen parte de la Biblia y no son canónicos, porque no se consideran inspirados totalmente por Dios, en todo caso nos dan algo de instrucción y nos muestran cosas que pasaron. Entonces, en este protoevangelio que se llama, él habla de Joaquín y Ana, los papás de María, y habla cómo ellos la llevaron al templo para consagrarla a Dios. Entonces, durante esta época de la infancia, María fue consagrada a Dios y María le consagra y le entrega, le ofrece su virginidad a Dios, su virginidad de por vida. ¿Ok? Entonces, María está ahí, tranquila en su casa o tranquila en algún sitio, ¿verdad? Y se aparece este ángel del Señor y le hace le da varias palabras, ¿no? Si vamos a la página 21, le dice, bendita eres, ¿no? Has hallado gracia delante del Señor. Un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo así que gracia delante del Señor? ¿Qué quiere decir eso? Le dice, concebirás en tu seno. ¿Podría ser esto extraño para una mujer que se va a casar, una mujer normal? Alguna de ustedes cuando se iba a casar les dicen, van a concebir un hijo. ¿Sería extraño? No sería extraño, ¿verdad? Es lo que se espera de una pareja que se case, pues en el futuro van a tener hijos, ¿ok? Eso no debería ser extraño. Darás a luz a un hijo, pues una de dos, ¿no? O hijo o hija, le dice de una vez que va a tener un hijo, ¿ok? Le pondrás por nombre Jesús. Jesús, que en hebreo significa Dios salva, ¿ok? Dios salva. Dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto le tiene que dar a ella algo de indicios de que, bueno, es el Mesías, esto viene de Dios, algo grande está pasando. Pero bueno, al fin y al cabo era algo que estaban esperando. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ok? Pero, entonces, si todo esto sería, digamos que esperable, ¿por qué? ¿Por qué se exalta María y por qué su pregunta, no? Y ella le pregunta, ¿pero cómo? Si no conozco a un hombre. La promesa de María era de ofrecerle su virginidad a Dios. Por lo tanto, ella no conocía en el sentido físico a un hombre de estar con ella, y ya que le había ofrecido esto a Dios, no esperaba durante toda su vida tener este tipo de experiencias con un hombre. Entonces, eso la preocupaba. ¿Cómo hace que te ofrezco esto y ahora tú mismo me dices que voy a tener que romper este voto que hice contigo? Pero el ángel le dice, no, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás en tu seno. Entonces María ahí reconoce que es una obra de Dios y que ella no va a faltar a su promesa. Y le da esas palabras, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra.
Y así como en Éxodo 40:34 la gloria del Señor llena el tabernáculo, así la gloria del Señor llena el vientre de María, la nueva arca de la alianza, la buena arca de la alianza. Y aquí podemos hablar de uno de los dogmas de la iglesia. ¿Saben todos qué es un dogma? ¿No? Okay. Un dogma enunciado por la iglesia es una verdad de fe que debemos creer. Si es una verdad de fe, es algo que no nos va a dar cada detalle y que por fe debemos creer, ¿ok? Sin hacer preguntas. Ese es un dogma. Sin embargo, vemos varios indicios en la Biblia de que esta verdad de fe realmente fue revelada por Dios a la iglesia y por eso se declaró un dogma. Entonces, si vamos a Números, el libro de Números, en el capítulo 30, vemos que ahí hay algunas enunciaciones de aflicciones que se pueden hacer, ¿para qué? Para agradar a Dios. Unas de ellas son de que se van las mujeres a sacrificar, comer ciertos alimentos o tomar ciertas bebidas. Y hay otra aflicción que es que no van a tener relaciones maritales si llegaran a casarse, o sea, que van a ofrecer su virginidad a Dios. Bueno, en la única que está envuelto José sería esta, ¿ok? En la cual los dos participan. Después, en Números 30 vemos que cuando se van a casar hombre y mujer, la mujer tiene la responsabilidad de decirle al hombre todas aquellas situaciones importantes en su vida, todos estos votos que ha hecho previos al matrimonio. Obviamente María le tuvo que haber comentado a José, bueno, yo le ofrecí mi virginidad a Dios. Lo importante de este voto es que si el marido en ese momento no le dice, ese voto queda cancelado, al día siguiente ya es como que el marido también lo aceptó. ¿Okay? El marido también lo aceptó. No vemos aquí ningún comentario en Lucas de que José le hubiera dicho a María que no aceptaba eso. Si Lucas coloca todos estos detalles importantes de la infancia de Jesús e incluso de la anunciación y del embarazo de María, obviamente hubiera puesto este detalle que sería muy importante. Entonces lo que intuimos es que José acepta esa ofrenda de María y de que él no la va a romper. ¿Por qué? Porque si la rompe después de no haberse quejado, entonces el pecado es de él y no de ella. Y sabemos que José era un hombre de Dios también. Bueno, por un lado, aquí vemos cómo José también estaba comprometido con eso. Después, fuera de eso, vemos a María. ¿Cuál es? Para mí es el nombre más grande que se le da a María. Para ustedes, ¿cuál es? Normalmente nombramos a María con muchos nombres en las letanías, al final del rosario. ¿Cuál es el nombre que más les llega a ustedes? La llena de gracia. La llena de gracia, ¿qué más? Arca de la Alianza. El arca de la alianza, ¿verdad? El arca de la alianza. ¿Por qué es tan importante? Porque esta arca de la alianza está presente básicamente en toda la historia de Israel. En toda la historia de Israel. ¿Quién hizo el arca de la alianza? Dios. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Con las manos de quién lo mandó a hacer Dios? Moisés, ¿verdad? Y entonces él le da todas las indicaciones de cómo hacer esta arca. ¿Y qué es lo que guardan dentro del arca? ¿Se acuerdan? Y las tablas de la ley, Las tablas de la ley, el maná, el pan del desierto, que es el maná, y el bastón, el bastón de Aarón. El bastón de Aarón, que era un bastón de madera, y que a pesar de estar fuera del árbol, después da retoños. ¿Ok? Estos tres artículos presentaban a Dios, era la presencia de Dios entre ellos. En María, la nueva arca de la alianza, está el mismo Dios, está ahí. Por eso es la arca de la alianza, porque está por dentro. Y lo único que puede estar dentro de esta arca
es Dios. Por lo tanto, en el vientre de María, que es el arca de la alianza, lo único que puede haberse alojado es Dios mismo. Por eso la llena de gracia, la que está libre de pecado. ¿Para qué? Para que esté pura de punta a punta y así la presencia de Dios pueda encontrar un lugar apropiado. Ahora, esta arca de la alianza, ¿quién la podía mover? ¿Quiénes la podían mover? Los sacerdotes, los levitas, únicamente ellos, ¿ok? Únicamente ellos. Ahora, todavía lo vamos a ver, va a ser más adelante, pero hubo un momento, no, perdón, si lo vamos a ver ahora, hubo un momento en que esta arca de la alianza fue movida. El mandato era que esta arca de la alianza debía ser cargada nomás con dos palos, digamos, en los hombros de 4 personas, cada uno en una esquina. Hubo una vez que los israelitas, otra vez, como buenos hombres, queriéndolo hacer mejor a su manera, colocan esta arca, no en los hombros de 4, sino en unas ruedas. Y otros la van cuidando. Obviamente, si van unas ruedas, en una piedrita se empezó a caer el arca y la tocó aquel que no era levita. Usías, si no me acuerdo, si no estoy mal, se llamaba. ¿Y qué le pasó a este hombre? Murió al momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no debía acercarse a esta arca. Esta arca es un artículo divino y solo Dios y solo aquellos a los que él ha designado pueden tocar esta arca. ¿Ok? José era levita. No, José no era sacerdote. José era judío. José era de la tribu de David, ¿verdad? No era levita. Por lo tanto, él sabe que él no puede tocar esta arca, ¿verdad? No se le puede acercar a esta arca para tocarla. Entonces, él, un hombre de Dios que conoce la ley de Dios y que vive a Dios, pues sabe que esta mujer es la mujer de Dios y no la mujer suya, que la va a cuidar, que la va a respetar, que la va a acompañar, pero que nunca la va a hacer suya como marido y mujer se dan el uno al otro. ¿Ok? Por eso, todas estas diferentes detalles en la Biblia nos apoyan en nuestro dogma de que María fue la siempre virgen María. ¿Por qué? Porque es el arca de la alianza y porque siempre está con nosotros. ¿Ok? Siempre está con nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo entiendo también que la Virgen María, al ser concebida por el Espíritu Santo, Jesús es hijo de Dios. Al saber José que Jesús es el hijo de Dios, saber que el padre de ese niño es Dios, él ya no podía tener ningún contacto íntimo con ella porque cometería adulterio en términos humanos. Pero él lo comprendió muy profundamente. Dice, ese es el hijo de Dios y mi misión es cuidar, fortalecer, proteger, proveer, etc. ¿Sí? Entonces, por ese otro lado también yo siento que José comprendió muy bien la promesa que había desde hace mucho tiempo, cuando el ángel le dijo, lo que María trae es obra del Espíritu Santo. Exactamente, y no solo los hombres, también es de la Biblia, donde habla del adulterio en el Antiguo Testamento, en que la mujer que ya es de un hombre no puede tener otro, ¿ok? No puede tener otro. Mientras su esposo esté vivo, no puede tener otro hombre. Y obviamente Dios está vivo, y José no va a ir en contra de Dios. José no va a ir en contra de Dios. Entonces aquí está la anunciación, ¿verdad? Y María, por obra del Espíritu Santo, queda encinta y lleva al Señor. ¿Ok? Lleva al Señor en su vientre. De ahí, uno de sus primeros ejemplos de servicio y de entrega al prójimo de ella, que nos enseña a todos como discípulos, es que sale inmediatamente desde donde está, en Nazaret, hasta las colinas de Judá, que es un camino como unos, si mal no estoy, 50, 60 kilómetros. Y no fue que salió como nosotros y prendió el carro y se fue para allá en 1 hora. No, se fue
caminando con su burrito y con todo esto, para ir ¿a dónde? A donde su prima, a ayudarla. Entonces, el arca de la alianza, de la nueva alianza, va de Nazaret a las colinas de Judá, y María visita a su prima, ¿ok? María visita a su prima. Entonces, aquí se hacen un paralelismo otra vez con el Antiguo Testamento. Entonces, si van a la página 25 de sus libros, vamos a ver cómo se compara Segunda de Samuel capítulo 6, cuando David transporta el arca, con Lucas 1, cuando María va a visitar a Isabel. Entonces, en Segunda de Samuel 6:2, David se levantó y fue con todo el pueblo para traer el arca de Dios. En Lucas vemos cómo María se levantó y se fue deprisa a la región de Judá. ¿Ok? El mismo viaje. Más adelante, David ve lo que le sucede a Uzá, el que murió. Y entonces él dice, me da como miedo, ¿cómo es que el arca va a venir a mí? Yo no soy digno de que el arca venga a mí. Mejor no venga. Y en ese momento él decide que por ahora el arca va a ir a otro sitio y no a donde él tenía previsto antes. Entonces, cuando María llega con Isabel, Isabel le contesta así, ¿no? ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Un poco la misma duda. Más adelante nos cuenta que David dejó el arca del Señor 3 meses en la casa de Obededón. En ese momento David vio todas las bendiciones que recibía Obededón y dijo, bueno, ya está suficiente sus bendiciones allá, ahora sí me las llevo. Y entonces, después de 3 meses, mueve nuevamente el arca, y María se quedó con Isabel, ¿cuánto? 3 meses. 3 meses otra vez. Después, cuando el arca llega a Jerusalén con David, entonces David baila, ¿ok? Cuando David trajo el arca de regreso a Jerusalén, él danzó delante del Señor con todas sus fuerzas. David estaba saltando y danzando delante del Señor. Y cuando Elizabeth escucha el saludo de María, el niño salta en su vientre, ¿ok? Entonces, todo esto que había pasado antes, en espera del Mesías, ahora vuelve a suceder con el Mesías. En Jesús hacemos presente, en Jesús vivimos directamente todo lo que antes fue prometido, todo lo que antes fue prometido. Entonces, esta es la importancia de la visitación. También unir a Jesús con David. Todo lo que hizo el rey David, que era el rey principal y el rey al cual los judíos hasta hoy en día todavía están esperando, el sucesor de David. Todo eso se cumple ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Y María definitivamente es la nueva arca de la alianza. Bueno, ¿alguna pregunta con la visitación, con la anunciación? ¿No? Entonces, la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estoy seguro que ustedes ya saben y estarán convencidos de que Dios es mitad hombre y mitad humano, ¿correcto? ¿Sí? ¿Mitad y mitad? ¿Para formar un todo? No, ¿cómo es entonces? ¿Cuánto? ¿60-40? Negociemos. Jesús es completamente hombre y completamente Dios, ¿verdad? El hecho de que la palabra vino a nosotros y se hizo carne no le conlleva que pierda o que deje atrás su divinidad. Entonces vayamos al catecismo en el párrafo 464, que dice lo siguiente: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre
sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Principalmente los de Ario, los arianos, siempre estaban discutiendo y tratando de quitarle la divinidad a Jesús, y por eso tuvo que haber varios concilios ecuménicos para defender la divinidad de Jesús. 7 concilios hubo para defender esto. ¿Okay? Después, caminando hasta más adelante, hasta los años 60 del siglo pasado, en el Concilio Vaticano II, la publicación Gaudium et Spes, dice que Jesús es el autor de la naturaleza. Jesús, Dios, el autor de la naturaleza humana, vivió una vida humana. Aquel que nos crea se hizo uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué vivió Él como nosotros? Para que nosotros podamos vivir como Él. ¿Okay? Para Él mostrarnos el camino y que nosotros podamos vivir esa vida divina. ¿Qué es eso? Es parte de la condescendencia divina. O sea, lo que Jesús es por naturaleza, Él y el Padre son la misma esencia. Él por naturaleza es el Hijo. Nosotros, por gracia, nos convertimos en los hijos de Dios. Lo que Él es por naturaleza, nosotros lo recibimos por gracia. ¿Y cuándo lo recibimos por gracia? En el bautizo. En el bautizo, con las aguas del bautismo, recibimos esta gracia de Dios, donde somos llamados y somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, si hablamos del bautizo, pues caminemos hasta el bautizo que acabamos de leer también, ¿verdad? El bautizo. En Juan también se ve realizada las profecías, ¿ok? Porque las profecías en el libro de Isaías también nos habla de aquel que clama en el desierto, y vemos que Juan, cuando está en el Jordán, trae esas palabras y habla de que aquel no soy más que una voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, ¿verdad? Enderecen el camino del Señor. ¿Y dónde está Juan bautizando? Lo habíamos hablado un poco antes. En el río Jordán. Específicamente un par de kilómetros al norte del Mar Muerto. ¿Ok? Al norte del Mar Muerto. Que no coincidencialmente, pero por gracia de Dios y para mostrarnos hasta qué límites va Dios por nosotros, es el punto más bajo de la tierra. El punto, digamos que por encima de las aguas, pero bien por debajo de las aguas. ¿Ok? Ese punto está como a 400 metros por debajo del nivel del mar, algo así. Y hasta allá va Jesús, allá está Juan el Bautista bautizando. Pero ¿cuál es el bautizo que Juan anuncia? ¿Un bautizo de qué? ¿Un bautizo para qué? De arrepentimiento. Un bautizo de arrepentimiento únicamente. Y esto no era algo nuevo realmente para los judíos. Ellos tenían unos baños rituales. Tenían algunos ritos donde se metían al agua a bañarse, y eso se llamaban los mikvot en hebreo, ¿ok? Estos baños rituales de los judíos antes, Juan lo presenta como un lavado del pecado, para que queden limpios del pecado, para que se arrepientan y tomen un nuevo camino, para que enderecen los caminos del Señor. Y ahí viene Jesús. Y aquí vemos una vez más la afirmación de que Él vino a recapitular todo, ¿verdad? Porque Juan le dice muy claramente y muy humildemente: Señor, usted me debía estar bautizando a mí, y viene a que yo lo bautice. Estamos en los lugares opuestos aquí de la moneda, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dice? Tenemos que hacerlo así para que se cumpla toda la ley, para que se cumpla toda la historia, para que todo quede cumplido en Jesús. ¿Ok? Entonces Juan lo hace. Juan lo hace. Y en el bautizo, Jesús entra a esta agua que Juan está utilizando para limpiar los pecados, pero entonces, obviamente, Jesús no tiene ningún pecado para que le sea limpiado, ¿verdad? Él entra
y trae lo divino a estas aguas, para que ahora por medio de estas aguas que nunca se acaban, nosotros sigamos recibiendo esa gracia de Dios, esa limpieza de Dios, ese baño sanador del Señor, ¿ok? Ese baño sanador del Señor en el bautizo. ¿Cuántas veces podemos ser bautizados? Una sola vez. Creemos en un solo bautismo. Sin embargo, este bautismo no es para que nos olvidemos, es para que lo vivamos todos los días, ¿verdad? Lo recibimos una vez, pero lo vivimos todas las veces. Ustedes, cuando nacieron y desde concebidos, ya tenían una madre, y la madre es la suya por siempre, nunca pueden cambiar. Así la dejemos, así nos deje, sea lo que sea, esa unión, esa relación nunca se cambia. En el bautizo recibimos ese tatuaje en nuestra alma, esa imprenta en nuestra alma de que somos los hijos amados de Dios, y eso nunca se puede borrar, ¿ok? Nunca se puede borrar. Y aquí vemos que con este bautismo, como dice en otro documento del Concilio Vaticano II, en el Lumen Gentium, dice, todos estamos llamados a la santidad. ¿Y por qué podemos ser santos? Porque tenemos a Dios en nuestro corazón, porque a través del bautizo somos sus hijos, porque a través de Jesús podemos ver el camino y podemos tomar la decisión de seguirlo, de seguir sus pasos y de imitarlo. ¿Para qué? Para que donde va el líder, allá puedan llegar sus seguidores. ¿Okay? Entonces, todo este tiempo previo al inicio del ministerio público de Jesús, pues era un tiempo necesario que supiéramos. ¿Por qué? Porque es la misma persona. ¿Y qué más? Nos dice que Jesús, de cierta manera, vivió una vida igual, una vida humana, una vida en familia. Y ya después vino a ejercer su vocación. ¿De qué? De que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, que nos trajo la salvación. Nos trajo la salvación. Entonces, ahora tomémonos 10 minuticos de descanso para que se coman su pan y su café, y después vamos a hablar de las preguntas, ¿ok? 10 minutos pues y volvemos. Bueno, regresemos pues a nuestros lugares. Entonces, al principio de la sesión se dieron cuenta qué tan larga era la lectura, ¿verdad? Estaba como larguita. Por eso es importante que vean sus libros y que los sigan día tras día, para que sea de poquito en poquito y le vayan sacando mucho más al contenido, ¿ok? Porque cada detalle es importante. Y cuando lo leemos así de corrido, pues seguramente que muchas cosas se nos van simplemente a pasar por encima de la cabeza, ¿verdad? Pero si vamos poquito a poco, gota a gota, pues va a haber mucho más aprendizaje. Bueno, entonces, digamos que tengo los ojos cerrados y no los voy a ver, pero levante la mano si alguno contestó todas las preguntas. 1, 2, 3, ¡ah, qué bueno! Muy bien. ¿Perdón? Yo entendí que leyera. Ya. Entonces, si todos los días leen, oran en lo que leyeron y miran lo que les dice la reflexión, pues les va a quedar mucho más, ¿ok? Entonces, que la lectura inicial de hoy sea como un llamado a todos los días ponerle un poquito, Entonces, por esta vez no vamos a hacer discusiones en grupos, sino que vamos a hablar todos aquí en general, ¿ok? Pero para la próxima semana, espero que la gran mayoría vengan ya preparados para discutir, ¿ok? Para la próxima que ya vengan listos. Entonces, pasemos un poco rápidamente y con detalle en otras, de acuerdo a lo que yo vi como más importante en cuanto a las preguntas. La primera pregunta, en el día 2, estamos comparando la anunciación entre la respuesta de Zacarías y la respuesta de María. ¿Ok? ¿Pregunta del día 2? Sí. Estamos comparando la respuesta de Zacarías contra la respuesta de María. Bueno, entonces, ¿qué hay de similar en las palabras del ángel? Realmente son básicamente las mismas, ¿verdad? No tengas miedo.
A veces con nuestros papás era difícil, ¿verdad? Porque mi mamá a veces me decía, no tenga miedo, pero venga para acá. Y verdad, le traía ahí de la oreja. Pero con Dios no es así, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. En el Antiguo Testamento, ¿tienen idea de cuándo escuchamos estas palabras? En Isaías, no me acuerdo. De pronto sí, al principio. ¿Cuándo escuchamos estas palabras de Dios a una persona? No tengas miedo. ¿De Moisés? Moisés. ¿Cuándo más? Voy a dar una pista, Jeremías. ¿Y por qué les decía Dios no tengas miedo? A José también le dijo que no tenían. ¿Y por qué les decía eso? Por la creencia que tenían ellos de que si oían la voz de Dios, por su imagen morían. Por un lado, nadie podía mirar a Dios, ¿verdad? Y si le hablaba, pues, ¿dónde está? No lo quiero mirar para morirme. Pero por otro lado, ¿por qué? Desde el punto de vista humano. A ver, si digamos a Alberto, yo te digo, vente para acá y contesta las 3 preguntas que siguen. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Con miedo, Con miedo. ¿Por qué? no sé qué pregunta. Pues no sé qué voy a hacer. Yo no puedo hacer eso. Yo no sé, Señor. ¿Por qué me mandas a mí? Manda a otro. Así le dijo Moisés. Así le dijo Jeremías. Así le dijeron otros. Manda a otro, no me mandes a mí. Y Dios, ¿qué le dice? Hey, tranquilo. Yo estaré contigo. No tengas miedo. Vas a irte a una misión y yo te voy a acompañar para que tu misión salga bien. ¿Ok? Entonces eso le dice también a Zacarías y le dice también a María. ¿Ok? Pero Zacarías más que miedo tuvo fue duda, ¿no? En que pues cómo va a hacer esto si yo ya... Estoy viejito. De pronto le contestó muy mexicano, mis chicharrones ya no truenan. ¿Verdad? Pero Dios, ¿qué le dice? Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. No le dijo eso, pero lo escuchamos en otras partes. Mientras que María, como ya hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, son muy similares. Y vemos aquí cuál es la respuesta normal humana, pero ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debe ser nuestra fe ciega? De decir, si Dios me lo dijo, es verdad. Yo lo creo y yo lo vivo. Bueno, yo lo creo y yo lo vivo. Después en el día 3 nos manda al Antiguo Testamento, esta vez al primer libro de Samuel, ¿ok? Para que lo comparemos con el Magnificat de María. Todos han escuchado el Magnificat alguna vez, ¿verdad? Sí. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Y pues podemos pensar que esta es la primera vez que pasó esto, que se dijo esto, ¿cierto? Pero no, recuerden que es una recapitulación del Antiguo Testamento. Entonces, vayan a la hoja que les repartí al principio de clase. Y si vamos a la primera de Samuel capítulo 2, vamos a comparar esa con Lucas 1:46, que es el Magnífico. La historia en Samuel es que esta señora Ana no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y un día estaba rezando en el templo. Y ahí estaba el profeta Elías. Y Elías la ve allá rezando, pero hablando así como entre dientes, rezándole a Dios. Y Elías va a regañarla. Y la trata de borracha. ¿Qué haces borracha aquí en el templo? ¿Cómo se te ocurre venir? Y ella le dice, no, Señor, discúlpame, pero yo no estoy borracho. Estoy pidiéndole al Señor para que me quite el oprobio y pueda tener un hijo. Y si me da un hijo, se lo voy a ofrecer al Señor. Y Elías le dice que se haga como tú has dicho. Y Ana queda embarazada y da a luz a un hijo, y este hijo es Samuel. ¿Ok? Y entonces, cuando Ana le da gracias a Dios, utiliza estas palabras de la izquierda, escritas en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Cuando María está hablando con su prima Isabel, también le da gloria a Dios por su embarazo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo se comparan
coloqué ahí como por color lo que dice Ana, que se compara con lo que dice María. Ana dice, mi corazón se alegra con Yahvé, y María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Ok? Y ahí, si vamos a través de toda la historia de Ana y la de María en el Magnificat, vemos cómo son casi que una copia de la otra. Esto nos presenta nuevamente. El Antiguo Testamento se hace realidad en el Nuevo, y el Nuevo está escondido en el Antiguo. Ana da estas palabras dándole gloria a Dios, porque le dio la gracia de tener a un hijo, a Samuel, el cual es ofrecido a Dios. Ella va y lo deja en el templo para que crezca con Elías. Y María le está dando gloria a Dios porque ella va a ser la madre del Hijo de Dios. ¿Okay? ¿Se acuerdan en la clase pasada o 2 clases que estábamos orando con la liturgia de las horas? Que orábamos las vísperas. El cántico es el Magnificat. ¿Ok? Entonces, ese canto del Magnificat se reza todos los días en la liturgia de las horas en las vísperas. Aquí en el capítulo 1 de Lucas. Por la mañana se rezan los laudes, y ahí hay otro cántico, y el cántico que rezamos por las mañanas es el cántico de Zacarías, que está en este mismo capítulo. ¿Okay? Y también se reza todos los días. Entonces aquí pueden ver cómo se comparan. Esa oración de la Magnífica se tiene que rezar nomás en la liturgia de las horas, o se puede rezar cuando quieras. Tu alma puede glorificar al Señor cuando quieras. Porque esa es una de mis oraciones favoritas. Claro. Y se me hace que es muy poderoso también. Cuando escuchamos con el corazón lo que estamos orando con la boca, entonces se nos hace vida y se nos hace compromiso, ¿verdad? Porque entonces después que no estás glorificando al Señor, te acuerdas. Ay, pero si yo estaba glorificando al Señor, ¿por qué ando en estas? ¿Verdad? Y te ayuda a orientar tu vida. Claro que sí. En cualquier momento. Bueno, cuando hoy en día un niño va a nacer, ¿qué hacen los papás? ¿Qué? ¿Se separan? Ay, Dios mío. Oh, se preparan, no se separan. Oh, perdón. ¿Y cómo se preparan? Hacen la maleta de como que van a... Hacen la maleta para salir a la clínica, ¿qué más? Hacen la cuna, compran los pañales. Queremos que al niño no le falte nada, ¿verdad? Para que el niño venga como un rey, o la niña. Pero Jesús nació en un pesebre. No hace muchos años, tengo que decir, descubrí lo que era un pesebre. ¿Qué es para ustedes pesebre? Un pesebre como un establo donde duermen los animales. Como un establo donde duermen los animales. Es lo que creemos, ¿verdad? Lo que creemos es que el pesebre es como el establo donde duermen. Toda la cueva es el pesebre, pues. Y no. El pesebre, como dijo Gerardo, es básicamente el cajón donde está la comida de los animales. ¿Ok? Donde se pone el heno ahí, los animales llegan a comer ahí. Ese es el pesebre. Y ahí, donde los animales colocaban su hocico para comer ahí de la paja, ahí fue acostado el niño con pañales. ¿Verdad? ¿Y dónde sacaron los pañales? Pues eran pañales a la antigüita, de los lavables, de los reciclables. Sí. La capa de María. Estarían preparados. No de José. Estarían preparados Y también. ellos viajaron desde Nazaret por acá y no sabían cuánto se iban a demorar. Por eso dice ahí, y cuando estaban allá les llegó la hora. Porque ¿dónde era la casa de ellos? En Nazaret. Entonces, ¿por qué Jesús nace en tal pobreza? ¿Por qué Dios permite, o por qué Dios Padre permite o escoge que su hijo venga en tal pobreza?
¿Qué creen? Pues es considerado. ¿Pues es qué? Yo no sé, yo. No, pues cualquier. Porque Él prefiere a los humildes de corazón, a los vulnerables. Porque Él prefiere a los humildes de despreciados. corazón y a los vulnerables. ¿Ok? Para demostrarle a la humanidad que el Rey de Reyes viene desde abajo, desde lo más humilde, y sube hasta lo más alto. Va desde lo más bajo hasta lo más alto. Bruno. Ah, estaba rascando la cabeza. Ahora tienes que decir algo, Bruno. Jesús viene ahí, se coloca en el plato de los animales, donde los animales comen, de cierta manera prefigurando que Él es el Cordero que nos va a alimentar a todos después, ¿verdad? Él es el Cordero. Y viene esa pobreza tan grande porque en la mayoría de sus enseñanzas siempre habla de los pobres, y especialmente los pobres del espíritu. No es que Él tenga nada en contra de la riqueza física en dinero. Él lo que está en contra es de la riqueza de espíritu que te cierra el corazón y no lo deja Él entrar. Porque un corazón que tiene todo lo que necesita, que es autosuficiente, que se las sabe todas, no necesita a Dios. Entonces Él quiere que seamos pobres de espíritu, para que Él tenga acceso, para que nosotros estemos abiertos a darle acceso a aquel que puede sacarnos de esa pobreza, que puede sacarnos de esa oscuridad. ¿Okay? Entonces por eso Él viene a esa pobreza. ¿Y también para qué? Para tener acceso a todos. ¿Cuántas veces literalmente ha venido a esta parroquia el gobernador de California? Nunca lo he visto, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos indigentes vienen? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Para qué? Para darle acogida a todos, y no solo para darles acogida a los demás, sino para nosotros también tener la suficiente humildad para poder buscar ayuda, ¿verdad? Para poder buscar ayuda. $12 años y se perdió Jesús. ¿Qué tan malos padres eran José y María? ¿Los que son padres aquí, se les ha perdido su hijo alguna vez? Sí, yo creo que la mayoría. ¿A dónde se te perdió, Alberto? Una de esas, cuando ¿En dónde? en la mesa cuando se hace la feria. O en la feria de Miramesa. Wow, ok. ¿Por cuánto tiempo estuvo perdida? Por un rato se quedó. Como hay mucha gente, y a ver, cuando la suelto un poquito y se empiezan a. Se fue rapidito, ¿verdad? No, es cuando están. Entonces, ¿era algo extraño que se les perdiera? ¿Qué fue especial de ese año que se perdió Jesús? ¿Se acuerdan de los detalles? ¿Qué fue especial? A ver, vayan a Lucas 2, 43, 44. La fiesta de la Pascua. Subieron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué otros detalles? 2:43 por ahí. ¿Qué otros detalles? Antes, al principio, detalles al respecto de Jesús, digamos. Pensaron que se había ido con sus primos, estaba con sus parientes. Pensaron que estaban con otros, pero antes de eso. La presentación. No, digamos en el 2:41 creo que es. 41, 52. Todos van a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Y cuándo fueron? ¿Fueron a la Pascua cuándo? Cuando cumplió 12 años. Cuando cumplió 12 años. ¿Qué tenía especial 12 años? ¿Por qué no pudo haber escrito 10, 14, 9, 6? Esa ya era la edad. Esa era la edad adulta. ¿Ok? Ustedes celebran aquí los 15 de las señoritas. En ese tiempo celebran, o no en ese tiempo, sino los judíos celebran los 12 del niño. Y esa fiesta la llaman el bar mitzvah. ¿Ok? Entonces, el niño ya es adulto, a los 12. ¿Y qué pasaba en el templo con los adultos hombres? Leían la Torah.
leían la Torá y qué más. Tenían acceso hasta adentro, ¿verdad? El templo tenía áreas. Y las mujeres y los niños afuerita, para que no estorbaran a los hombres, supuestamente, ¿no? Para que no estorbaran a los hombres. Entonces, hasta los 11, Jesús se quedaba con su mamá, afuera. A los 12 entró. ¿Ok? Ahora no le echen la culpa al pobre José. Pero entró, entonces estaba con todos ahí. Y después, al acabar la fiesta, en el relajo de la ida, pues se fueron, pensando, no, ahí viene con cualquiera. Ya todos sabemos dónde estamos, todos venimos, todos vamos, no hay problema. Tan confiados estaban que se les pasó todo el día. Y después, ya que se dieron cuenta que no, y corra a buscarlo, ¿verdad? ¿A dónde creen ustedes que lo buscaron primero? ¿A de sus parientes? ¿Dónde más? Si a ustedes se les pierde un niño en el Walmart, ¿a dónde lo buscan primero? En los juguetes, ¿verdad? En los juguetes. Se fueron a la tienda de juguetes allá en Jerusalén, a ver dónde estaba. Y si no están los juguetes, ¿a dónde? De pronto al baño, y si no está en el baño, ¿a dónde? Los dulces, ¿verdad? Los dulces. Entonces, nos vamos a buscarlo a donde nosotros creemos que está. ¿Verdad? Entonces, ya, acabadas todas las esperanzas, vamos al templo. No sabemos si ellos iban al templo a rezar y a pedirle a Dios o a buscarlo a Él, ¿no? No sabemos. Pero allá lo encontraron. Allá lo encontraron. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que estoy en la casa de mi Padre? Normalmente nosotros entendemos eso como una respuesta despectiva, ¿sí o no? Pero, ¿realmente es despectiva? ¿Por qué me buscan donde no debía estar? Yo estoy con mi papá. Estoy tranquilo. Lo interesante también es que José y María eran los únicos hasta ese momento que sabían que Él es el Mesías. Ellos lo sabían. Pero imagino que su humanidad o esto pues les dijo, no, pues allá no era lógico que Él estuviera allá. Pero entonces, estoy en la casa de mi Padre, no me busquen en otro lado. Aquí estoy bien. Y es una respuesta lógica, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, debíamos esperar que esté en la casa de mi Padre. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros perder a Jesús? Cuando pecamos. Cuando no estamos en la casa del Padre, cuando pecamos por no ponerle atención, cuando rezamos, pero se quedan palabras, ¿verdad? Cuando no tenemos fe suficiente. Todo esto, ahí perdemos a Jesús, ¿verdad? Cuando no aceptamos su voluntad. No aceptamos su voluntad. Cuando tenemos flojera. Exactamente. Lo bueno es que de alguna manera intuimos y sabemos dónde lo podemos volver a encontrar, ¿cierto? Sabemos dónde buscarlo. Después de estar perdidos, sabemos que si vamos a la casa del Padre, ahí está Jesús. Y va a estar con los brazos abiertos y listos para decirnos, te estaba esperando. Qué bueno que llegaste. Bienvenido. Bienvenida. ¿Ok? Estaba pensando en ti. Entonces, de todas esas maneras, perdemos nosotros también a Jesús. Aprendamos pues a no buscarlo donde no está, a no buscarlo en las cartas de fulanita, o en las hierbas de sutanito, o en las estrellas de menganito. No. Él está en la casa del Padre, y allá es donde debemos ir a encontrarlo. Bueno, allá es donde vamos a encontrarlo.
comparemos a Jeremías y a Ezequiel, que eran profetas del Antiguo Testamento, con Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús lo llama el profeta de profetas, ¿verdad? Entonces, miremos las presentaciones. Comparemos Jeremías 1:1-3 y Juan y Lucas 3:1-6. ¿Quién tiene Jeremías 1:1-3? No, en la Biblia. ¿Pero estás tirando alguna pregunta? Sí, estamos en la pregunta del día 6. Jeremías 1:1-3. ¿Tú lo tienes, Gerardo? ¿Quién lo tiene? Búscame, Lucas. Dice también, Jeremías 1:1-3. También le habló durante el tiempo en que Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá, y hasta que Sedequías, también hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá, es decir, hasta el 5.º mes de aquel año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al desierto. ¿Qué nos da ahí? Nos da una ubicación muy específica, ¿verdad? Una especificación de tiempo y otra especificación de historia, de personas, perdón, y de geografía, del lugar, ¿cierto? ¿Para qué? Para darnos la seguridad de que esta es una persona que existió. ¿Y Lucas? Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconítide y Lisanías en Abilene. Suficientes palabras difíciles. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. ¿Y cuál es tu respuesta? La forma de presentarlos, la incoincidencia del número ordinario, quinto, y la presencia del Señor, para poder identificar la similitud de los pasajes, profecías y realidad, porque Él lo vivió y conocía las profecías, y para mostrar que Jesús también es hijo del hombre a partir de Adán. Ok, entonces nos da todos estos detalles, ¿para qué? Para también colocar a Juan dentro de la historia, ¿ok? Y en ese tiempo, obviamente vivían los israelitas, pero ¿quién los tenía dominados? ¿Quién tenía invadidos a los israelitas en el tiempo de Jesús? Los romanos. Entonces, ahí en este escrito de Lucas, no solo nos coloca quiénes eran los que debían estar con Jesús, digamos los israelitas, que eran Anás y Caifás, no sé quiénes eran los sumos sacerdotes, sino también los romanos, ¿verdad? O sea, por lado y lado sabemos que esto es cierto, que Jesús es una persona real que caminó entre nosotros y que por lo tanto nadie se está inventando esto, nadie se está inventando esto. Todos los nombres, o la gran mayoría de todos los nombres que encontramos en la Biblia, los pudiéramos buscar en otros libros de historia de los tiempos y vamos a encontrar los nombres. Incluso hasta Jesús. Entonces, estos detalles nos ayudan a situar a Jesús, nos ayudan a verlo más en su humanidad, nos ayudan a verlo caminar con nosotros y a mostrarnos el camino. Y obviamente nos ayudan a ver de que Juan el Bautista, siguiendo su vocación, también nos da el modelo de seguir la nuestra, descubrir cuál es la nuestra y seguir la nuestra. Leamos Lucas 3, 21 al 22.
Déjame leer, Robin. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. ¿Quién está presente en este momento? ¿Quiénes están? El Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ¿verdad? El Hijo ha sido bautizado, el Padre está hablando, tú eres mi hijo, y el Espíritu Santo viene en forma de paloma. ¿Quién más estaba? Juan, claro que sí. ¿Y quién más estaba? Estaban otros, estaba el pueblo, ¿no? El pueblo se estaba bautizando, todo el pueblo. Entonces Jesús viene, ¿qué? Viene con el pueblo. Y Dios lo presenta. ¿Qué hay de importancia en estas palabras? Por favor, alguien vaya al Salmo número 2, versículo 7, versículos 6 y 7. Salmo 2, 6 y 7. Salmo 2, versículo Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ok, entonces ahí viene otro paralelismo, ¿verdad? Ya estaba desde David. Los salmos los asignamos a David y David dijo esto, yo hoy te he engendrado. Esto se lo está diciendo David a Salomón, cuando Salomón estaba siendo coronado, cuando Salomón estaba siendo ungido como rey. Aquí el Padre se lo dice al Hijo otra vez, ¿verdad? El Padre Dios se lo dice al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre la naturaleza de Dios a partir de este momento? Pues que Jesús es Dios y es hombre. Jesús es Dios y es hombre y viene a nosotros, viene a redimirnos, viene a salvarnos, ¿ok? Que todos somos hijos de Dios a través del bautismo. Todos somos hijos de Dios a través del bautismo. Entonces, incluso en las aguas bautismales, las vemos desde toda la historia de Israel, ¿verdad? ¿Quién cruzó primero las aguas? Moisés con el pueblo, ¿no? Dios abre las aguas para que ellos pasen con seguridad. Y a los que no eran sus amigos, les manda las aguas encima. ¿Cuándo fue la siguiente vez que cruzaron el agua? ¿Con Josué cuándo? Cuando iban a la tierra prometida. Ok, entonces, cruzan el mar Rojo al inicio, ¿verdad? Y al final cruzan. ¿Dónde cruzan? ¿Qué cruzaron, dijiste tú? En Canaán. ¿El río Jordán? ¿En dónde? En Canaán. No. El río Jordán sí, pero ¿dónde geográficamente? En el mismo lugar donde Juan estaba bautizando. Punto más bajo. En el punto más bajo. ¿Okay? Los israelitas, por su falta de fe, tienen que vagar 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para que la primera generación no entre a la tierra prometida, ¿verdad? En el Salmo también leemos, no entrarán en mi descanso. ¿Qué quiere decir? No entrarán a la tierra que yo les prometí. Entonces, toda esta generación que inició el camino, el peregrinar por el desierto, muere durante esos 40 años y los que entran a la tierra prometida son la nueva generación. Tanto así que ni siquiera Moisés puede entrar a la tierra prometida porque también él tuvo sus malos, su mal portada con Dios y no puede entrar, ¿verdad? No puede entrar a la tierra prometida. Pero Josué viene y el Jordán nuevamente se abre
para que pase el pueblo y entre a la tierra prometida. Y geográficamente es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Y después, al mismo lugar, viene Juan y ahí llega Jesús. Okay. Continuamos viendo la conexión Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, para hoy, escuchamos desde la Anunciación hasta el bautizo. ¿Ok? Desde que la palabra se hizo carne en la Anunciación, hasta que la palabra empezó a caminar y empezó a revelarse directamente a nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, repasen un poco. Para la próxima sesión vamos a cubrir los capítulos 4, 5 y 6. Son los capítulos del inicio del ministerio público de Jesús, ¿ok? Vamos a caminar por el desierto con Jesús. Vamos a ver cuando regrese, vamos a ver cómo empiezan sus milagros, cómo empiezan sus enseñanzas, cómo empieza su revelación como Dios ante nosotros. Entonces, un poquito al día va a dar mucho fruto y la discusión va a ser mejor la próxima vez, ¿ok? Entonces, para cerrar, como es la oración preferida de Norma, entonces nos vamos a unir a ella y vamos todos juntos a rezar el Magnificat. Y está en la página 16, así que si van a la página 16 del libro, ahí todos juntos la podemos hacer. Rosalina, ¿te puedes venir con ellos para compartirles el libro? Elena, vayan con Rosalina. ¿Vayan con ella? No, toma. Ok. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra sus misericordias siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Amén. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Este estudio va a ser tan rico como ustedes le inviertan. Entonces, toda una semana para prepararse. Que Dios los bendiga.